Bien, vamos a trabajar esta semana con el análisis de gráficos. ¿Qué quiero decir cuando me dicen análisis de gráficos? Nosotros vamos a tener un gráfico ya hecho. O sea, yo les voy a dar un gráfico de una función que hice yo, en este caso lo hice a mano. Y lo que vamos a hacer es aprender a observar este gráfico, a mirarlo y a poder describirlo, ¿sí? En base a algunas características que tenemos anotadas de este lado. Si ustedes se fijan, esta es una función cuadrática, es una parábola que apunta hacia abajo. Nosotros aprendimos que pueden apuntar hacia arriba o que pueden apuntar hacia abajo. Elegí una que apunta hacia abajo para hacer algo distinto. Si se fijan, no marqué ningún punto importante porque la idea es que eso también puedan sacarlo visualmente. Saben que nosotros tenemos acá la curva rosa. Los puntos, los números donde la curva rosa se corta con el eje X se llaman raíces. Fíjense, acá en el 1 y acá en el 3. Ahí tenemos las raíces, ¿sí? Y también después tenemos por acá el punto donde la curva rosa corta al eje Y, que se llama ordenada al origen. Eso en realidad yo no lo dibujé, pero en mi cabeza lo tenía para poder hacer el gráfico, si no, no tenía ningún dato. Vamos ahora a observar esto y a tratar de completar esta lista de características. En primer lugar vamos a trabajar con el dominio. Si ustedes leen el apunte, dice que el dominio son todos los valores que puede tomar la X. Si yo estoy hablando de X, estoy leyendo el gráfico de manera horizontal, que es el eje X. Si leo el gráfico de manera horizontal, tenemos la izquierda y la derecha, ¿sí? Sobre el eje X bien a la izquierda se encuentra el menos infinito. Y sobre el eje X bien a la derecha se encuentra el más infinito. Saben que los ejes siguen infinitamente. Entonces, si yo tengo que decir que mi curva empieza desde el lado izquierdo, pega la vuelta y finaliza en el lado derecho, empieza en el lado izquierdo y finaliza en el derecho, tengo que decir que mi curva va desde el menos infinito hasta el más infinito. En realidad lo que nos importa no es que viene desde abajo, ojo con el detalle, es que comienza de la izquierda, alcanza su punto máximo y finaliza en la derecha. Pasa lo mismo si la curva va cóncava hacia arriba. Va a empezar desde la izquierda y va a terminar del lado derecho. Entonces nuestro dominio va a ser desde el menos infinito, que para nosotros sería la izquierda, hasta el más infinito, ¿sí? Ahora bajamos y hablamos de la imagen. La imagen dice conjunto de valores que toma la Y, ¿sí? Para que ustedes puedan recordarlo, una regla práctica que uso siempre es imagen Y, ¿sí? Como empieza con I, va con la I. Pero eso nada, es un detalle. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar el gráfico ahora de manera vertical, como el eje Y. Si lo miro de manera vertical, tengo que leer abajo arriba, ¿sí? Ahora miren, nuestro gráfico empieza desde abajo, ¿sí? Empieza desde abajo y también termina desde abajo, que son estas dos. Entonces, el punto más bajo que alcanza este gráfico es el menos infinito. ¿Por qué? Porque las ramas de la parábola siguen y se van hacia el menos infinito. Entonces, lo más bajo de esta parábola es el menos infinito. Y lo más alto de esta parábola no es el más infinito. Porque si ustedes se fijan, por acá arriba no hay dibujo, no hay parábola. El punto más alto que alcanza esta parábola es este valor. Es el punto máximo, que es donde tenemos el vértice. Y ese punto máximo se encuentra en el 1. Entonces, mi imagen va desde menos infinito hasta el 1. Y fíjense que en el 1 voy a poner un corchete. ¿Qué significa este corchete? Que incluye al 1. Es decir, que en el 1 tenemos ese puntito que para nosotros es un vértice. En la imagen, el número es el único que va a llevar corchete. Van a ver que en todo el resto voy a usar siempre paréntesis. Pero ahí voy a usar el corchete. Me paso para acá. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Para poder hacer esto, lo que siempre hago es decir, conjunto de positividad es todo lo que queda del eje X hacia arriba. Todo lo que queda del eje X hacia arriba. Entonces, lo que
hacemos en clases es tomar una hoja y tapar el eje X hacia abajo para ver de qué estamos hablando. Del eje X hacia arriba estoy hablando de esta montañita. Entonces, para poder mencionarla, tengo que decir dónde comienza y dónde termina. Comienza acá y termina acá. Comienza en el 1 y termina en el 3. La positividad, el conjunto que queda del lado de los positivos, es decir, del eje X para arriba, va desde el -1 y hasta, desde el 1 y hasta el 3. Y la negatividad, vamos a tapar ahí y vamos a ver qué queda del eje X hacia abajo. ¿Sí? Del eje X hacia abajo ahora tengo dos pedazos. Tengo esta y tengo esta. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de esta. ¿Dónde comienza? Sé que vengo desde la izquierda, ¿se acuerdan? Empieza en la izquierda, termina en la derecha. Entonces, si empiezo desde la izquierda, dijimos que la izquierda era el menos infinito. De menos infinito hasta el 1. De menos infinito hasta el 1. Esa sería esta primera. Y la otra sería desde el 3 y, si se va hacia la derecha, al más infinito. Del 3 al más infinito. Cuando tengo dos partes, en el medio lleva la U, que significa unión. ¿Sí? Entonces, paso ahora a crece y a decrece. Acá ya la hoja no nos sirve más. Crece y decrece. Saben que los gráficos siempre se leen de izquierda a derecha. Siempre se leen en este sentido. Entonces, el comienzo de mi gráfico sería acá. Yo me empiezo a desplazar por la curva, camino, y me pregunto si estoy subiendo o estoy bajando. Si estoy subiendo, como en este caso, esta parte pertenece al crece. Entonces mi curva sube, 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 hasta que alcanza un punto en el que empieza a bajar. Entonces, toda esta parte de la curva se dice que crece hasta que alcanza ese máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Entonces, mencionemos, esta mitad, como empieza del lado izquierdo, empieza en menos infinito y termina en este valor. Cuidado, este valor, cuando yo tengo que hablar de este punto, tengo que decir que está en el 2, cosa distinta a lo que nos pasó antes cuando dijimos que estaba en el 1. ¿Sí? Entonces, de menos infinito hasta el 2. Crece de menos infinito hasta el 2. Y decrece, mismo desde el 2, hasta, como esto va hacia la derecha, decrece del 2 al más infinito. Aclaración para que no se olviden nunca. Todo el análisis, excepto la imagen, se hace dando valores de X. Solamente la imagen es la que se hace con valores de Y. El resto es todo X. Por eso es que cuando llegué a este punto, cuando tuve que hablar de este valor, no pude decir 1, sino que tuve que decir de ese punto, tuve que hablar de su valor en el 2. No pude mencionar al 1. El único que se hace con un número perteneciente al eje Y es la imagen. El resto es todo X. Veamos este segundo ejemplo. Hice otra parábola, en este caso la hice cóncava hacia arriba y le hice una sola raíz. ¿Se acuerdan? Donde la curva toca el eje X, una raíz sola. Nosotros hicimos ejercicios de esto, así que, bueno, lo tomo como ejemplo porque también van a aparecer. Empiezo con el dominio. Siempre recuerdo que sobre el eje X, acá está el eje X, acá está el Y, a la izquierda tengo el menos infinito, a la derecha tengo el más infinito. Entonces, como hablamos antes, todas las parábolas comienzan desde la izquierda, dan toda la vuelta y terminan en la derecha. Entonces, traducido matemáticamente, la izquierda es menos infinito, la derecha es más infinito. Listo. Voy a la imagen. La imagen es ahora la única que se lee con valores de Y. La única que se lee verticalmente. ¿Sí? Entonces tengo que decir, ¿desde dónde hasta dónde se encuentra mi parábola? Y en realidad yo la veo de acá para arriba. De acá para abajo no hay nada. Entonces, ¿cómo digo matemáticamente de acá para arriba? Este valor sobre el cual está apoyado la parábola, ¿ven que es como el piso que yo les había hablado? El piso vendría a ser el 0, ¿sí? Desde el 0, hasta apoyada el piso, hacia arriba. Y hacia arriba, sobre el eje Y, está el más infinito. Desde el 0 al más infinito. ¿Se acuerdan que acá en la imagen el número es el que va con corchete? Así que ahí lo tenemos.
conjunto de positividad. Agarro la hoja, ¿dónde era que la tenía? Acá. Agarro la hoja, tapo lo que pasa por debajo del eje X y miren lo que veo. Veo mi gráfico completo, ¿sí? Pero mi gráfico, mi curva, toca el eje X. Entonces, cuando toca el eje X, ahí voy a tener que frenar. Voy a tener que hablar de que esta curva empieza en la izquierda y termina en este valor, ¿sí? Freno acá porque tocó el eje. Este valor es el 1. Empieza en el menos infinito y frena en el 1. Y luego, a partir del 1, sigue hacia el lado derecho. Entonces, del 1 al más infinito. ¿Qué va en el medio? Unión, ¿sí? ¿Qué me pasa ahora si lo voy a hacer al revés? Mírenlo así, conjunto de negatividad. ¿Qué parte de la curva quedó acá abajo? Ninguna, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que poner acá en el C-? Este simbolito. No sé si lo conocen, este simbolito significa vacío. Entonces, de esa manera digo que no hay nada, ¿está? Y por último, crece y decrece. Siempre leyendo desde el lado izquierdo, mi parábola empezaría acá. Camino, camino, camino y me doy cuenta que estoy bajando. Entonces, decrece, decrece, decrece hasta que llega a cierto punto, que en este caso mi vértice pasa a ser un mínimo. Y a partir de ese punto empieza a crecer nuevamente. Entonces, esta parte que es decrece, empiezo por la izquierda, ¿sí? Así que menos infinito. Baja, 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 menos infinito hasta este valor. ¿Sí? Este valor es el 1. Decrece de menos infinito hasta el 1. Y a partir del 1 en adelante se va hacia la derecha, o sea, más infinito, crece. Y ahí estaría terminado.